Libro del profeta Nahum. Cuando lo haya encontrado, me da un fuerte amén. Gloria al Señor. Es uno de los profetas menores. El libro del profeta Nahum lo encuentra después de Miqueas y antes de Habacuc. Puede utilizar también su índice debido a que es un libro muy pequeño y se dificulta muchas veces encontrar la porción. Libro del profeta Nahum, cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Nahum, capítulo número 1. Y vamos a dar lectura al versículo número 7. ¿Lo tenemos, hermanos? El versículo número 7 dice de la siguiente manera: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Lo leemos una vez más, hermanos, leámoslo juntos. Dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Gloria a Dios, hermanos. ¿Puede dar un fuerte gloria a Dios, hermanos? Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Ya oramos, ya alabamos al Señor, y ahora el Señor nos va a entregar su palabra. Hermanos, comúnmente no se utilizan los profetas menores para alguna predicación. Yo creo que el que más se utiliza es el profeta Jonás. Creo que todos conocemos la historia de Jonás, el libro tan pequeño de tan solo 4 capítulos. Pero cuando hablamos de Nahum, hablamos de Sofonías, hablamos de Ageo, son profetas menores que casi no se utilizan en una iglesia, o si se utilizan, pues es un término bien poco, muy reducido para poder utilizar estos profetas. Déjeme decirle que Nahum es el séptimo de los profetas menores, y que se les llama profetas menores no porque sean quizás en un aspecto menores a los otros, sino que se les llama menores por el reducido contenido que ellos tienen en las profecías que ellos establecieron. El nombre Nahum significa consuelo, significa consolador, pero Nahum comienza a ser levantado por parte del Señor allá por los años 600 antes de Cristo. Pero Nahum tenía un mensaje, y el mensaje que tenía que llevar Nahum era siempre para los de Nínive. Y permítame explicarle qué es lo que había pasado. Nahum se está levantando exactamente 100 años después del profeta Jonás. Cuando Jonás llevó el mensaje a Nínive, Jonás estaba llevando este mensaje a los ninivitas, que el Señor los iba a destruir si ellos no se arrepentían. Pero ¿qué es lo que estaba pasando? Los ninivitas eran malos. Los ninivitas no estaban de acuerdo con el pensamiento de Dios. Hacían lo malo, pensaban lo malo, analizaban lo malo, ejecutaban lo malo. Entonces era como una contrariedad que tenían con el pueblo del Señor. Entonces piense usted que el Señor levanta a Jonás y el Señor manda a Jonás, pero Jonás no quiere ir porque prácticamente está yendo donde sus enemigos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Los ninivitas se arrepienten, pero luego del arrepentimiento pasó este tiempo de 100 años, y ¿sabe qué es lo que pasó? Volvieron a hacer lo mismo, se volvieron a extraviar, se volvieron a perder, volvieron a hacer lo que no le agradaba al Señor, volvieron a hacer todo aquello, y comienza, oiga bien, la ira del Señor a levantarse sobre ellos. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Y quiero hacer una pausa, un paréntesis. En una oportunidad, le voy a contar una historia. Estaba un jovencito jugando con un rifle, y el rifle era de esos que ocupan esas personas vaqueras, ¿verdad?, para cazar. Y este jovencito toma el rifle, no se da cuenta, que ese rifle tiene una bala dentro de él, y hace como que dispara el rifle.
y esa bala le penetra en el ojo a una vaca que tenían las personas ahí, pero la vaca no muere, sino que la vaca solo quedó tuerta. Entonces el dueño de la vaca se levanta bien molesto con el rifle a reclamarle al muchacho. El muchacho se escuda en sus padres, los padres muy molestos porque el otro le había reclamado, y comienza una contienda entre ellos. Dice la historia que al final habían 15 muertos, pero la vaca tuerta estaba viva. Entonces nos habla de una ira. Las personas cuando se airan, hablan, actúan, hacen, pero déjeme decirle que el Señor no es así. La ira del Señor es muy diferente. La ira del Señor va acorde a aquellos a los cuales Él ha dado un mensaje, pero no lo han obedecido. Entonces los ninivitas estaban siendo, oiga bien, gobernados por el imperio asirio. Y el imperio asirio era un imperio muy malo. De hecho, cuando usted lee el libro de Nahum, usted encontrará una descripción de Dios que es temible, que es un Dios que las montañas se derrumban cuando Él habla, el mar hasta se sale. Oiga lo que dice, que las nubes, dice el profeta Nahum, las nubes que nosotros vemos en el cielo son el polvo que el Señor levanta cuando Él da unos pasos. Entonces, cuando nosotros vemos esto y entendemos esto y vemos que Dios es un Dios temible, es un Dios que está infundiendo una ira. ¿Por qué una ira? Porque Él ya dio un mensaje a aquellos que no se quisieron arrepentir, sino que Nínive solamente pasó por un emocionalismo donde quizás se arrepintió, ayunó, oró, pero después volvió a hacer lo mismo. Entonces el Señor tiene que levantar a Nahum y mostrarles a ellos que la ira del Señor viene sobre ellos porque no se arrepintieron. Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? Los ninivitas eran malos. Aquellos del imperio asirio que estaban en la ciudad de Nínive eran malos. ¿Por qué? Porque las mujeres embarazadas, dice la historia, que les abrían el vientre, les rajaban el vientre, les hacían una herida, les sacaban a los niños, violaban a las mujeres. Dice que a los niños pequeños los agarraban de las partes de los pies y con los cráneos los lanzaban a las grandes rocas. Entonces era una maldad terrible la que ellos estaban pasando, la que ellos estaban haciendo. Y el Señor, oiga bien, no se queda de brazos cruzados ante eso. ¿Por qué le digo esto? Porque el Señor siempre va a defender a aquellos que están siendo oprimidos. El Señor siempre va a defender a aquellos que están siendo violentados. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hemos leído ahora? Porque Jehová es bueno. Oiga esto, Jehová es bueno. Entonces, los nínives eran malos, el Señor quería destruirlos. Y cuando usted mira la ciudad de Nínive con todas estas cosas, pero si usted lee, por favor, en su casa, todo el profeta Nahum, usted va a entender que todo es una destrucción. Usted va a entender de que todo lo que está diciendo el profeta es destrucción y más destrucción. ¿Por qué? Porque los ninivitas no se arrepintieron de corazón, sino que solamente hicieron, ¿verdad?, como una fachada de que querer arrepentirse, pero ahora el Señor sí está hablando en serio. Ahora, el versículo que hemos leído, usted puede ver, ¿verdad?, que no tiene nada que ver con la destrucción. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero mostrarle a través de ese versículo? Es una luz de esperanza. Es una luz, oiga bien, es como un pequeño paréntesis donde decimos que el mundo es malo, el mundo es terrible, pero ahora nosotros, oiga bien, somos conscientes de que hay un Dios que es bueno, de que hay un Dios que es bondadoso. Entonces, hermanos, la historia, quizás nosotros no vivimos en Nínive, quizás nosotros vivimos en Piacenza, quizás venimos del Salvador, de Honduras, de Ecuador, de Perú, pero déjeme decirle algo, el mundo cada vez se destruye por sí solo, la gente se mata ella sola. Oiga bien esto, hay homicidios, hay violaciones, hay atentados terroristas, hay guerras y todo lo que la gente dice es, bueno, ¿y Dios dónde está en medio de esto? De repente, oiga bien, hay personas que dicen, es que si eso no hubiera pasado, es porque Dios no existe, dicen algunos. O de repente hay otros que preguntan y dicen, ¿por qué Dios no hizo nada en ese momento? Quizás cuando se dan cuenta de que algún niño fue violentado, alguna niña fue asesinada, o de repente todos se preguntan, ¿y Dios dónde está? ¿Dios qué hizo? Entonces hay personas, una vez me preguntaba a mí una persona ebria, por cierto, había fallecido su hijo y me dice, ¿dónde estaba Dios cuando mi hijo estaba agonizando?
Y todos, oiga bien, comienzan a echarle la culpa a Dios. Pero Dios no creó la maldad. Permítame decirle esto, Dios no creó la maldad. La maldad es fruto del pecado del hombre. El hombre está cosechando, oiga bien, lo que él ha sembrado. Por eso su palabra dice en Gálatas 6:7, no erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, dice, eso va a cosechar. Entonces, si en esta tierra estamos viviendo una vida desoladora, es porque oiga bien, el hombre lo ha cosechado. El hombre lo ha cosechado. Entonces, y todo el hombre lo que está haciendo es que echándole la culpa a Dios. Pero Dios no tiene la culpa de nada, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Nahum está abriendo acá una ventana. Nahum está abriendo una ventana de amor y de esperanza, diciendo, Jehová es bueno. Aunque la tierra, oiga bien, esté toda corrompida, déjeme decirle algo, Jehová es bueno. Dígalo conmigo, Jehová es bueno. Entonces, el Señor es bueno. Él es bueno y Él no se olvida de todo lo que está pasando. Por eso cuando nosotros vamos allá al libro de Salmos y encontramos a David que escribe el Salmo 103, David comienza a decir, bendice alma mía al Señor, dice. Pero, o sea, usted dirá, pero ¿por qué? ¿Cómo nosotros vamos a bendecir al Señor? Claro, no podemos bendecirlo porque lo que leíamos en Hebreos es que dice, ¿verdad? El escritor dice que el que bendice es mayor que el que está bendiciendo. Entonces, pero las traducciones quizás puedan ser erróneas, pero en la Nueva Versión Internacional dice alaba al Señor. Entonces, cuando nosotros bendecimos al Señor, lo estamos alabando. Por eso David dice, bendice alma mía Jehová y bendiga, oiga bien, mi ser su santo nombre. Pero ¿por qué vamos a bendecir al Señor? Porque dice, porque bendice, dice el versículo 2 del Salmo 103, alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Yo le pregunto, hermano, a usted que me está escuchando en esta mañana, a usted, ¿cuántos beneficios no le ha hecho el Señor en su vida? Le pregunto yo, ¿cuántos beneficios no le ha hecho el Señor? El Señor le ha hecho tantos beneficios. Hermanos, el hecho que estemos acá con vida ya es un beneficio. El hecho que estemos acá respirando y gozándonos con nuestros hermanos ya es un gran beneficio que el Señor ha hecho por nosotros. Luego vea lo que dice el versículo 3 del Salmo 103. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Cuando, hermanos, nosotros estábamos en pecado, el Señor no vio nada sucio en nosotros, sino que Él vio, nos tomó, nos limpió y ahora nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Se lo dio a Cristo, pero a nosotros, los que somos sus hijos, dice que nos dio la potestad de ser llamados hijos del Señor. Entonces, ahora que nosotros somos hijos del Señor, claro, Él perdonó todas nuestras iniquidades. Y luego lo que dice la continuación del Salmo, dice, Él es el que sana todas tus dolencias. Le pregunto yo acá, ¿cuántos han sido sanados por el Señor? No, pero le pregunto así, pero no con tal de emocionarlo, pero con tal de que usted le agrade al Señor. ¿Cuántos han sido sanados por el Señor? Quizás algunos estábamos ya por morir, pero vea, todo lo que el Señor hace es bueno. O sea, permítame decírselo una vez más, el Señor es bueno. ¿Por qué entonces la gente lo rechaza? Usted y yo estamos conscientes que el Señor es bueno, ¿verdad? Usted y yo estamos conscientes que el Señor es maravilloso, ¿verdad, hermano? Que Él estábamos en una condición mala, pero Él dijo, mi hijo, mi hija, yo lo llamo, lo limpio, le doy una nueva vestidura y ahora somos hijos de Dios. ¿Quién iba a hacer eso por nosotros? Nadie. Nadie. Pero lo que yo quiero que note es, en medio del mensaje que Nahum está dando al pueblo, está mostrando que hay un Dios que es bueno. Será algo contradictorio, ¿verdad? Porque viene un Dios en el libro de Nahum, un Dios que viene a acabar con ese pueblo. Un Dios que viene a destruir por totalidad ese pueblo. Pero Nahum dice, pero Dios es bueno. Entonces, en este mundo, hermanos, nos encontramos con cosas así. La gente se emborracha, la gente se endroga, la gente vive en pecado, la gente vive una vida desenfrenada, la gente tiene un descontrol en su vida. Pero déjenme decirle algo, llegamos nosotros, ¿verdad, hermanos?
Diga, ayúdeme para que no me duerma yo. Llegamos nosotros, ¿verdad, hermanos? Y cuando llegamos, aquel que está desamparado, desprotegido, le decimos, pero mira, yo tengo una buena noticia que darte. Ajá, le dicen, ¿y cuál es? Y usted dice, es Jesucristo, aquel que sana, que levanta, que restaura, que da vida y que hace las cosas que no son como si fuese. Entonces, nosotros llevamos un mensaje. Por eso en el diploma que se le entregó a mis hermanos decía, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Y cuál es la paz? El Señor dijo, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por Cristo. Entonces ese es el bueno que nosotros anunciamos. Ese es el bueno que nosotros venimos y mostramos a las personas. Vea lo que dice en Primera de Crónicas 16:34. Dice, aclamad a Jehová, dice David. ¿Por qué? Porque es bueno y su misericordia es eterna. Oiga, aclamad, alaben a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Pero ¿por qué está diciendo David esto? Porque David venía contento, David venía hasta bailando, David venía hasta saltando porque traían el arca de regreso, iban a poner el arca, o sea, la misma presencia del Señor la estaba trayendo David, hermanos. Y David dice, bueno, alabemos al Señor porque Él es bueno. Él nos ha permitido tener su presencia acá. Y yo le pregunto a usted, ¿cuántos sienten la presencia del Señor en este lugar? Él la siente, ¿por qué? Porque Él es bueno. Entonces, el aspecto, hermanos, más importante de todo esto es que usted y yo somos los malos. Usted y yo somos los malos. Porque fue lo que dijo el Señor Jesús, ¿verdad? Allá en Lucas 11:13. Estaba con sus discípulos y el Señor Jesús se les queda viendo y dice, ustedes que son malos, les dijo, si sus hijos les piden un pan, no le van a dar una piedra. Si sus hijos les piden un huevo, no le van a dar una serpiente. El Señor dice, ustedes que son malos. Pero luego el Señor dice, mire estas palabras, pues ustedes siendo malos, dice, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Porque yo creo, hermanos, que para nuestros hijos uno siempre quiere dar lo que uno no tuvo, ¿verdad? Si hay hijos que están acá, no me van a dejar mentir cuando sus madres les dicen, eso que vos tenés, yo no lo tuve. Hoy le dice uno quizás a sus hijos, ¿verdad? Porque aquí uno por facilidad, si uno no tiene algo que hacer en casa, repite, compremos una pizza en tanto, dice uno. Pero para nosotros en nuestros países comerse una pizza era un lujo. ¿Sí o no, hermanos? Era un lujo comerse una pizza. Y aquí ni las orillas se comen, ¿verdad? Ustedes, ¿verdad? Y allá hasta sí le hacían a las orillas. Allá. No, hermano, yo también así era. Pero lo que le quiero hacer ver es esto. Uno a sus hijos le quiere dar lo que uno no tuvo. Pero vea lo que dice el Señor. Y eso es que nosotros somos malos, hermanos. Quédensele viendo al hermano que tiene en la par y dígale, te amo en el nombre del Señor. Entonces, pero vea la pregunta retórica que se hace el Señor Jesús y dice acá, ¿cuánto más? Oiga bien, ¿cuánto más qué? ¿Cuánto más bueno es nuestro Padre Celestial? Oiga, que nos dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Si tenemos el Espíritu Santo es porque Dios es bueno, hermano. Entonces estamos completos, hermanos. Aunque vivamos en un mundo que se destruye solo. Aunque vivamos en el propio Nínive, hermanos, si esta ciudad fuera Nínive, oiga esto, yo creo que poco le falta, ¿verdad? Si esta ciudad, o hay peores quizás, ¿verdad? Usted sabrá. Pero supongamos que esta ciudad fuera Nínive, hay una luz de esperanza para aquellos que confían en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor es bueno. Y es tan bueno que vea lo que dice la siguiente parte del versículo 7. Dice que Él, dice, es refugio. Oiga esto, Él es un refugio de angustia. Cuando nosotros estamos angustiados, Él es un refugio. ¿Qué es lo que podemos entender acá, hermanos? Por eso dice el versículo número 7. Y refugio, dice, en el día de la angustia. Hermanos, no entendamos esto como un día de 24 horas. Nahum 1:7, ¿verdad? No entendamos esto como un día de angustia de 24 horas. No, hermanos.
Lo que sucede es que hay temporadas en nuestra vida que no van bien. ¿Cuántos han pasado momentos angustiosos en su vida? Le voy a poner algún ejemplo. Quizá algún familiar de nosotros esté enfermo de gravedad. Quizá alguna persona que nosotros conocemos está pasando momentos muy críticos en su economía. Quizás, hermanos, nosotros mismos hemos estado pasando momentos quizás económicos difíciles. Quizás hemos estado pasando momentos quizás espirituales muy difíciles. Hemos tenido angustia. En algún momento de nuestra vida hemos sentido angustia. Pero primero describamos qué es angustia, ¿verdad? Bueno, hermanos, angustia es sentir un temor que a uno le pueda pasar algo de alguna actividad que se esté acercando. Le voy a poner un ejemplo. Supongamos que aquí comienza a temblar esta tierra, hermanos, ahorita. Comienza a temblar, ¿verdad? No nos vamos a poner como aquella que estaba predicando y decía, ¿verdad? Más duro, Señor. No sé si vieron ese video, ¿verdad? Pero creo que el ser humano se aflige. El ser humano se angustia. Quizás cubre su cabeza, busca la puerta, salimos, evacuamos. O no sé, hermano, de repente usted está en su casa, está con su familia, están todos muy tranquilos y de repente, hermanos, un familiar suyo se desmaya, no reacciona. Usted llama a la ambulancia llega y le dice: esto es delicado, tenemos que transportarlo al hospital. Y comienza la angustia de uno, ¿verdad? Porque todos se quieren ir para el hospital, pero no dejan entrar a nadie, solo dejan entrar a un acompañante. Y se quedan: ¿y cómo está? ¿Y cómo estará? ¿Y qué estará pasando? O de repente aquel hombre, ¿verdad? Que está en las afueras del hospital con su esposa porque van a ser su hijo y de repente le dicen: mire, es un parto de una gravedad muy fuerte, así es que es un embarazo de alto riesgo. Y está el padre afuera con esa angustia que no le da. Entonces llegan a veces a nuestra vida, hermanos, momentos de angustia. Llegan a nuestra vida momentos difíciles. Pero ¿qué pensará usted si nosotros viviéramos en Nínive y viene un hombre de Dios y dice: toda la ciudad se va a destruir? ¿Qué pasaría si ahorita entrara ahí, verdad, un hombre del Señor por las calles y comenzara a decir: todo Piacenza será destruido? Pero nosotros, los que confiamos en el Señor, hermanos, de uno en uno hasta que digan todos, va. Pero oiga, nosotros los que confiamos en el Señor sabemos que Él es bueno. Oiga, Él es bueno. Por eso allá en el Proverbio 18:10 dice allá Salomón: torre fuerte es el nombre del Señor. Oiga, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él, dice, correrá el justo y será levantado. Entonces podemos estar, hermanos, en medio de cualquier situación nosotros. Podemos estar en medio de cualquier Nínive, hermanos. Porque le pregunto: ¿usted cree que no habían hombres de Dios en esta ciudad? Probablemente habían personas que estaban ahí escuchando el mensaje. Es más, este mensaje era para los de Judá. Los de Judá, la parte norte de Israel. Entonces, el Señor siempre va a guardar a los suyos. Hermano, déjeme decirle algo. Aunque tengamos angustia, clamemos al Señor. Busquemos al Señor. Fíjese esto, lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Y David, dice, se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Oiga esto, querían matar a David. ¿Cuántos han leído esta historia? Dice que David venía de una batalla y cuando llegó David al pueblo habían secuestrado a las mujeres de David, a todas las mujeres de la ciudad y se las habían llevado, hermanos. Y David dijo: ay, Dios mío, qué angustia, dijo David. Todos los hombres de la ciudad lo querían matar a David, querían apedrearlo porque el pueblo, oiga, ¿qué pasaría ser el rey de un pueblo y el pueblo está en amargura porque le han quitado a sus hijos, a sus esposas? Qué angustia no se llevó David, ¿verdad? Cuando dijeron: a este lo vamos a lapidar. Pero mire la actitud de David. Dice que David se fortaleció en el Señor. Por eso, amado hermano, días de angustia nos van a venir a todos. Cuando de repente usted vaya tranquilo, ¿verdad? Y de repente no le va a encender su vehículo porque se le dañó.
O de repente le va a llegar la letra, ¿verdad? Que le va a decir el propietario de su casa: mire, ¿sabe qué? Ya no vamos a continuar con el contrato de afito. Tiene que buscar otra parte. O de repente lo manda a llamar su jefe y le dice: mire, fulanito o sutanito, ya no vamos a continuar. Así es que le doy su TFR, le doy su dinero, lo licencio, pero ya no podemos sostenerle. Y usted comienza a buscar y no encuentra. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando acá la palabra del Señor? Que Él es bueno. Oiga, Jehová es bueno y Él es un refugio en los días de angustia. Entonces, ¿cuántas veces no hemos pasado angustia nosotros? ¿Qué hemos hecho entonces en esos momentos de angustia? Claro, hermanos, la parte que continúa del versículo dice: y protector, dice, oiga, y protector de aquellos que en Él confían. Yo le voy a ser muy sincero en esta mañana. Muchos venimos acá y alabamos a Dios. Solo uno. Muchos venimos acá y buscamos a Dios. Muchos venimos acá y nos sentimos parte de la iglesia del Señor. Pero no todos confían en el Señor. No todos confían en el Señor. No todos los que están acá confían en el Señor. Pero ¿qué es lo que sucede? Hermanos, hay situaciones en nuestra vida, hay desiertos en nuestra vida que a veces nos nublan la mente. Le pregunto yo, volviendo al caso de David, si David llegó a su ciudad, de su pueblo, y no se encontró con nada y lo querían matar, ¿qué haríamos nosotros en ese caso? Hablemos la realidad. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos, hermanos, en primera instancia cuando una situación así se nos agolpe? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué actitud tomar? Hermano, yo lo quiero llevar a eso, sí, a que clame, a que busque al Señor. Pero vayámonos a la realidad. ¿Qué haríamos nosotros? Claro, eso es lo que haríamos nosotros, ¿verdad? A partir de ahora en adelante. Buscar, pero lo que yo quiero que usted me entienda es que muchas veces el ser humano no busca al Señor. No lo busca, pero sabemos que Él es bueno. Pero sabemos que Él es escudo, ¿verdad, hermanos? Él es un protector, lo sabemos perfectamente. Él es un refugio. Pero, hermanos, tenemos que aprender, oiga bien, a confiar en el Señor. A que nos podamos soltar de la mano del humano y caer propio en las manos del Señor. Hermanos, el mundo en el cual vivimos, y con esto vamos a ir finalizando, es un mundo muy cruel. Por eso quiero leerle estos dos versículos que el profeta Jeremías dice. Jeremías 17:7, pero antes de leerlo quiero ponerlo un poco en contexto. Usted sabe que Jeremías tuvo un ministerio muy difícil. Jeremías fue encarcelado. Jeremías fue llevado a una cisterna. Jeremías, hermanos, querían matarlo. A Jeremías le decían que él estaba a favor de Nabucodonosor porque Jeremías les anunciaba siempre el exilio. Y le decían a Jeremías: quizás tú tienes algún favor especial estás recibiendo del rey de Nabucodonosor, y es por eso que tú nos hablas de esa manera. Entonces, Jeremías, hermanos, se cree, oiga bien, que era el profeta llorón. Por eso hay un corito que así dice, ¿verdad? Como Jeremías oraba y lloraba. Jeremías era un hombre que lloraba y lloraba, pero ¿qué era lo que pasaba con Jeremías? Era que el ministerio o el llamado que él tenía era un tiempo difícil donde las personas no obedecían a la voz del Señor, no obedecían. Jeremías les anunciaba, lo ignoraban. Jeremías les decía, no creían. Jeremías les contaba, no creían. El Señor les decía: dile, Jeremías, a estos. Oiga, a tal grado que allá, no sé si es en el capítulo 10, no recuerdo el capítulo ahorita porque ustedes me ponen bien nervioso, pero el Señor le dice a Jeremías: ni aunque viniera Moisés ni Samuel, yo me voy a arrepentir de ellos. Mándalos que se vayan, le dice el Señor. O sea, nadie le hacía caso a Jeremías, hermano. ¿Cómo sintiera usted estar en un lugar, oiga bien,
donde nadie le hace caso a usted. Imagínese que usted es el jefe de su empresa. Aleluya, diga. Imagínese que es el jefe y usted llega a su empresa y usted da órdenes y nadie le hace caso. Y usted está enseñando cosas buenas y nadie le hace caso. Por eso le digo, muchos rechazan la palabra del Señor. Entonces Jeremías, ve a Jeremías en esa condición, en esa forma, que nadie lo escucha, nadie lo oye. Jeremías anunciando la palabra, pero viene Jeremías y dice: bendito, oiga bien, bendito el varón que confía en el Señor. O sea que cuando nosotros confiamos en el Señor, oiga, y nuestra confianza no está en el primo, ni en el sobrino, ni en el cuñado, ni en el compadre, no, nuestra confianza tiene que estar en el Señor, hermanos. Aunque usted no tenga nada en su bolsa. Porque, ¿qué significa esto? Porque si nosotros confiamos en el Señor, quiere decir que Él nos conoce a nosotros. Si nosotros estamos confiando en alguien, quiere decir que ese alguien ya nos conoce. Pero vean lo que dice el versículo 8 de Jeremías. Dice: porque aquel que confía en el Señor, o sea, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza esté puesta en el Señor. Porque aquel que confía en el Señor, oiga, dice, será como un árbol plantado, oiga bien, junto a las aguas, junto a las corrientes, echará raíces y, oiga, dice, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja siempre estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, que es confiar en el Señor. No sé si usted ha ido al río. No terminé. No sé si usted ha ido al río cuando estamos en invierno, solo por ir a caminar, a ver el agua. Esos árboles siempre están verdes. Pero venga a ver los que están en las carreteras acá, sin hojas. Ni una hoja tienen esos árboles. Ni una hoja, todas hojas. Pero el que está en el río tiene su hoja. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor acá? Hermanos, confiemos en el Señor. Y este es el mensaje que mis hermanos van a llevar de ahora en adelante en sus vidas. Porque a mis hermanos ahora los hemos graduado como líderes de esta iglesia. Y déjenme decirles algo, hermanos. Media vez nazca una célula, ya sé de dónde agarrar. Pensé que iban a decir amén los hermanos, pero allí dieron amén en silencio. Pero se van a enfrentar con eso. Se van a enfrentar con un pueblo rudo, con una gente pecadora, con una gente que no quiere dejar la discoteca por agarrar una Biblia. Se van a encontrar con una gente que quiere seguir adulterando, pero por no vivir en santidad con el único Dios y Señor. Se van a encontrar con gente que le va a decir: vos cristiano, ¿qué me vas a decir a mí? Pero usted le va a demostrar con su vida que usted vive la palabra del Señor. Entonces usted va a encontrar y usted va a vivir eso. Usted le va a decir, hermano líder, futuro líder, los que están acá, usted va a ir a ese Nínive y va a anunciar que Dios es bueno. Porque le pregunto yo a usted acá, le pregunto yo, si nosotros tuviéramos que demandarle algo al Señor, ¿qué le diríamos? No tenemos argumento. No tenemos argumento. De repente le pasa una tragedia a usted. Imagínese una tragedia a usted. Y usted dice: Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? Y el Señor le dice: abre tu Biblia, Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces usted dice: bueno, Señor, gracias, porque este dolor que estoy pasando me va a ayudar para mi bien. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor es bueno. Leímos al inicio del culto, ¿verdad? El Salmo número 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, entendamos esto, hermanos. Número uno, el Señor es bueno. Oiga, el Señor es bueno. Nunca nos ha dejado. Siempre pongo el ejemplo de cuando venimos a este hermoso país, ¿verdad, hermano? Él ha sido bueno. Le decían a uno: quiero trabajar. Pero necesitas documentos. Tenemos documentos. ¿No tienen documentos, hermano? Digan amén, por lo menos, pues, hermano. Si algunos de ustedes hasta ciudadanos son. Usted venía con una maleta prestada, ¿verdad? O aquí la lleva, pero veníamos con una maleta, no traíamos pocas cosas. Y mírese ahora, el Señor nos ha prosperado.
tenemos una casa, tenemos una familia. Algunos el Señor nos ha dado el privilegio de tener hijos en este país, hermanos. Entonces, vea esto. Ahora usted tiene su casa, tiene sus muebles, tiene sus documentos en orden, tiene un buen trabajo, tiene todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno. Oiga, el Señor es bueno. Usted no vino a este país y dijo, me voy a olvidar de todo, voy a pasar trabajando y me voy a hacer millonario. Y al final, no, usted dijo, pues no me importa, yo alabo y exalto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor es bueno. ¿Y van a haber días de angustia? Claro que sí, aquí el profeta lo está diciendo. El Señor es bueno y es refugio en el día de angustia. Por eso si usted se siente angustiado, amado hermano, corra para los brazos de Cristo. Corra para el Espíritu Santo. Corra para donde esté el Padre y el Señor le dará la ayuda. Quizá, hermano, algunos desconocemos los problemas de los hermanos que tenemos a la par. Quizás muchos los desconocemos. No nos vayamos tan lejos. Pero quizás muchos desconocemos la infancia que muchos tuvieron. Dolores, llantos, maltratos, abusos. Y quizás vivimos con esa secuela en nuestra mente. Pero déjeme decirle algo. Cuando el Señor vio un desierto, el Señor lo transformó en jardín. Oiga esto. Cuando el Señor vio la muerte, y le voy a poner un ejemplo preciso. Cuando el Señor vio la muerte en el vientre de Sara, el Señor le dio vida para que a los 99 años pudiera dar a luz un hijo. Cuando el Señor no vio nada, porque le llevaron al Señor solo 5 panes y 2 peces, y dice que eran panes de cebada, los más pobres de los pobres, hermanos. El pan de cebada. Y dice la Escritura que eran pececillos. O sea, no vaya a creer que eran esos grandes tiburones que usted agarra, ¿verdad? No, pececillos. En mi país le dicen pepesca, que son así, chimbolos, no sé cómo pero en mi país así le llaman, pescaditos chiquititos. Imagínense, pescaditos, solo 2, pero el Señor solo vio eso, los levantó y dio gracias. Y cuando sacaron esas cestas, hermanos, comieron todos, se llenaron. Y dice la Escritura que sobraron ¿cuántas? 12 cestas. ¿Por qué le quiero decir esto? Porque tiene que ver con lo que le quiero decir. Porque dice uno de los evangelios que los discípulos del Señor, oigan mis hermanos graduados, no habían ni comido por estarle sirviendo al Señor. No les había quedado tiempo de comer sus alimentos ni de ver el de sus familias por haberle servido al Señor. Entonces, como el Señor todo lo que hace es bueno, ¿verdad, hermanos? Hermanos, ¿verdad que todo lo que el Señor hace es bueno? Entonces dice que sobraron 12 y según dice la historia, no la Biblia, pero dice la historia, que eran 12 cestas haciendo alusión porque el Señor le dio una cesta a cada discípulo. El Señor es bueno, por eso siempre provee a aquellos que le sirven. Él siempre provee a aquellos que le sirven. Cuando estemos, hermanos, mire, dice la palabra que estaba la suegra de Pedro enferma, con fiebre. Y llegó el Señor y Pedro le dijo, Señor, ¿cree que no me ayuda aquí con mi suegrita linda? Le dijo, que yo tanto amo, le dijo Pedro. Por eso, para nosotros, hermanos, los hombres, Pedro es un gran ejemplo de yerno. Ame a su suegra, hermano. Amen a sus suegras. Hombres, amen a sus suegras. Pero el Señor fue bueno. Dice que cuando la suegra de Pedro se levantó, les comenzó a servir porque esa mujer había recibido la sanidad de parte del Señor. ¿Por qué? Quizás tenía angustia y el Señor le calmó su angustia. Lo leíamos hace poco donde nos reunimos, en donde la hermana Lolita, estábamos orando por la hermana, ¿verdad? Por la pérdida de su hijo. Y llegó aquella mujer, oiga, aquella mujer tsunamita a los pies de Eliseo. Y le dice Eliseo a Giesi, cálmate, que el Señor no me ha revelado, pero esta mujer viene muy angustiada. El Señor es propicio en los días de angustia. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo, hermanos? Buscarlo.
no dejar vacía esa silla, buscarlo en oración, su lectura de palabra, practicar la palabra del Señor. Porque lo que dice aquí el versículo es: y protector a los que en Él confían. Nahum 1:7, recuérdeselo, bueno es el Señor. Y protector a los que en Él confían. Cuando nosotros confiamos en el Señor, como se lo dije, es porque Él ya nos conoce. Ahora, Él conoce quizá que tú ahorita estás pasando un momento de angustia. Es que si yo voy y le pregunto, oiga bien, si yo me voy ahorita para la calle, recomiéndeme usted cualquier calle, la calle más pecadora de Piacenza. Aleluya. Algunos viven cerca de la Vía Roma, hermano. Bueno, yo iba a decir otro lugar, pero ya que ustedes me ofrecen la Vía Roma, bueno, se comienza en la Colomba y se termina en la Roma. Va. Imagínese usted, si yo voy ahorita allá y me encuentro al más malo de los malos de Piacenza, y si yo le pregunto que si Dios es bueno, Él me va a responder que sí. Sí, hermano, los pandilleros en mi país. Yo en algún momento tuve alguna relación con ellos, pero los pandilleros en mi país, cuando regresaban de asesinar a alguien, decía, gracias a Dios no me agarró la policía, decía. O sea, la gente mala confiesa con su boca que Dios es bueno, pero no confían en el Señor. Oiga esto, la gente mala tiene momentos de angustia, como usted y yo, pero ellos no confían en el Señor. No, ellos no confían. Ellos confían en sus armas, en sus poderes, en sus contactos, en sus amigos, en quién le va a hacer la vuelta y quién no le va a hacer la otra vuelta. Pero nosotros, oiga bien, nosotros, los que levantamos manos limpias, los que levantamos manos limpias, los que tenemos un corazón puro y que no hemos entregado nuestra vida a cosas vanas, nosotros que confiamos en el Señor, amén, hermanos, sabemos que Él será propicio en nuestro día de angustia. Pero confiar es, hermanos, como hacen muchas veces, ¿verdad? Publicidad, que les vendan los ojos a alguien, le dice, tírate para atrás que te agarramos. Y se tira y no lo agarran. Y después dice, no confíes en el hombre, confía en el Señor, dice. ¿Usted está dispuesto, hermano, a poner toda su confianza en el Señor? Al 100%, hermano. Que aunque venga la prueba, hermanos, que aunque la tormenta se levante, imagínense, con esto termino. Dice la palabra del Señor que iban los discípulos en la barca. No sé si usted ha escuchado esa narración, ¿verdad? Ellos iban en la barca, comenzó, hermanos, la tormenta para allá, la tormenta para acá, y la barca le estaba entrando el agua. Y exacto, y Jesús, hermanos, durmiendo. Jesús bien tranquilo, durmiendo. Tranquilo, ninguna tempestad pudo despertar al maestro. ¿Sabe por qué? Porque el maestro confiaba en el Padre. Es más, hermanos, déjeme decirle algo. Y si esa barca se hundía, mi Cristo es tan poderoso, es tan triunfante, oiga bien, que podía salir caminando sobre las aguas. Pero los discípulos estaban ahí con las basquetitas de sorbete, ¿verdad? Que les habían sobrado. Estaban sacando el agua, sacando el agua. Y él dice, maestro, le dice, nos estamos hundiendo. Pero el Señor se levanta. Estaban confiando en sus fuerzas hasta que buscaron al Señor. Entonces, si estamos en medio de una tormenta, hermanos, deje a un lado los cositos de agua y clame al Señor. Clame al Señor. Oiga, clame al Señor. Pero clame, que se le desgasten esas rodillas clamando al Señor. Que su corazón, hermanos, si está tan grande, se haga chiquitito en la presencia del Señor. Y como el Señor es bueno, ¿verdad, hermanos? El Señor se paró sobre la barca en la parte de adelante y solamente le hizo así, mira, hermanos. Y el viento se cayó. La tempestad se tranquilizó. Hubo una gran tranquilidad, una gran bonanza. ¿Pero por qué? Porque esos hombres confiaron en el Señor. Eran días malos, pero confiaron en el Señor.
Tú quizás estás pasando días malos. Quizás dices, vivo en medio de la vía Roma. Solo es un paréntesis, hermano, para que usted me entienda el concepto. Vivo en medio de un gran caos, de una gran dificultad, de una gran zozobra. Estoy viviendo en momentos que ni usted mismo se soporta ni se entiende. Pero llega el Señor a través del profeta Nahum y le dice, déjame decirte algo. Jehová es bueno. Oiga, nunca nos ha dejado, hermanos. Yo siempre lo digo y el Señor me lo pone en mi corazón decirlo. Hermano, no sabemos si a nosotros nos iban a abortar, nos iban a asesinar, nos iban a asfixiar. No sabemos. Hermanos, para que se dé cuenta la ciudad en la que vivimos, un feto encontrado en el basurero de un hospital. Imagínense si esos pensamientos le hubieran pasado a sus padres y nunca lo dijo, pero el Señor no lo permitió. ¿Por qué? Porque Él es bueno, hermanos. Él es bueno. Quizás habían días de angustias, Él llegaba. Entonces, amados hermanos, vivimos quizás en la peor ciudad que podamos vivir. Quizás estamos atravesando nuestros peores momentos de angustia. Quizás son momentos de enfermedad, momentos de tristeza, momentos de desconsuelo, momentos de luto, momentos de dolor. Pero déjeme decirle algo. El Señor es bueno también para aquellos que en Él confían. Ponga toda su confianza en el Señor. Y usted dirá, hermano, pero yo nunca le he entregado mi vida al Señor. Hoy puedes hacerlo. Hoy puedes entregarle tu vida al Señor y quizás tú no entiendes lo que está pasando en tu vida, pero déjeme decirte algo, si tú le entregas tu vida al Señor, yo no te garantizo que las cosas te vayan mejor, pero sí te garantizo una vida eterna allá en la patria celestial con nuestro Señor Jesús. Pero entrégale tu vida al Señor. O quizás tú eres de los que en algún momento se apartaron. ¿Por qué? Por cualquier circunstancia, por cualquiera que sea. Hubo quizás desánimo, hubo quizás, no sé lo que te pudo haber apartado del Señor. Y tú en algún momento dijiste, ¿para qué ser cristiano? ¿Para qué si Dios no me oye? Claro que sí te oye. O quizás tú eres de los que dijiste, no, si Dios no existe, pues claro que existe el Señor. Y es bueno. Es bueno el Señor. O quizás tú eres de los que dijiste, ¿a dónde estaba Dios? Déjame decirte algo, Dios está sentado en su trono. Pase lo que pase en la tierra, exacto. No sé cuál sea tu situación por la cual te hayas apartado o por la cual rechaces el mensaje del evangelio. Nahum se paró firme, hermanos, y anunció ese mensaje. Quizá estudiar el libro de Nahum nos lleva a encontrar también ahí a nuestro Señor Jesucristo, a encontrar que solamente en Él hay perdón y salvación. Aunque estemos angustiados, el Señor llega. Por eso tú que has venido a este lugar no has venido de la nada ni de casualidad. Has venido a escuchar las bondades del Señor. Maravilloso, misericordioso, lento para la ira, pero grande en misericordia. Oiga, lento para la ira, pero grande en amor. Lento para la ira, pero bondadoso y misericordioso. A Él, hermano, solo a Él sea la gloria por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar en esta hora. Le invito a que cierre sus ojos, a que pueda cerrar sus ojitos y darle gracias al Señor. Muchas veces, hermanos, amigos, nos presentan a un Dios malo. Muchas veces nos presentan a un Dios que es malo, castigador, que reprime. Pero hoy te has dado cuenta que Dios es bueno. Dios está mostrando su amor y su fidelidad. Tú piensas que tus padres te dejaron, te abandonaron. Dios no lo hará. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, Él te recogerá con todo ello. Quizá tú has tenido una vida difícil desde tu niñez. Has luchado con pensamientos o con cosas que te han atormentado toda tu vida. Entrégaselas al Señor en este día y deja de vivir en angustia. Por eso yo quiero hacer un llamado
muy especial en esta hora. Y yo quiero que tú pienses bien lo bueno que ha sido el Señor. A ese Dios es a quien yo te traigo hoy delante de ti. Su palabra dice que solamente podemos llegar a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso hoy te invito a que dejes entrar a Cristo en tu corazón, a que lo recibas como tu Señor y como tu Salvador. O si te apartaste en algún momento en tu caminar, a que puedas volver a los caminos de Él, a que puedas decirle: Señor, quiero reconciliarme contigo. Por eso, si tú no le has entregado tu vida al Señor, joven, jovencita, hermano o hermana,